De la misma manera que las variables pueden tener apuntadores o pointers, las estructuras pueden tener también apuntadores y esto nos permite trabajar con el espacio, con la dirección directa en la memoria. Entonces vamos a trabajar ahora con apuntadores o con pointers, creando el folder 038, estructuras, pointers. Y voy a entrar aquí y voy a empezar a trabajar. Ahora voy a crear el folder main.go, package main, función main, y voy a volver a crear mi estructura, que es tipo, país, struct. Y vamos a ver las diferencias entre una estructura cuando se utiliza el constructor y cuando no se utiliza el constructor y cuando se utilizan punteros. Entonces aquí tenemos el nombre, que es tipo string. Tenemos también la capital, que es tipo string. Y el idioma, que es tipo string. Y la población, que es tipo uint 64. Quizás es un número muy grande, acotado. Pero bueno, ese es lo que le estamos utilizando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, México nuevamente. Lo voy a explicar esto de forma puramente teórica, sin hacer capturas en la línea de comandos. Entonces México va a ser un país. Ya lo hemos creado. Es un país cuyo nombre es México, entre comillas, porque es un string. La capital es Ciudad de México. Vamos a poner el nombre de antes. El nombre de antes era Distrito Federal. Ahora se llama Ciudad de México. Y después la población. No, el idioma es español. Y en la población 120 a la 6, que es lo mismo que poner 6 ceros. 120 millones. Y por acá vamos a poner Rusia, que también es un país, pero lo vamos a construir a través del constructor new. Entonces utilizamos la función new, que es un constructor, y le pasamos el tipo de objeto que vamos a crear. En este caso es una estructura tipo país. Entonces ya podemos decir que Rusia tiene el nombre. Tenía originalmente el nombre US. ¿Cómo se llama? Unión Soviética. Se llamaba antes Unión Soviética. Tenía su capital, creo, no sé si era Moscú o no. Y su idioma, el ruso. Y su población, pues era más antes. Vamos a suponer que... No, de hecho creo que... Sí, creo que era más antes. Voy a suponer que aquí que fueran 120 millones. 130 millones. A las 6. Vamos a ponerle 160. Desconozco de verdad cuántos eran en la Unión Soviética. Entonces ya tenemos los dos países. Voy a imprimir printf la información completa de México y la información completa de la Unión Soviética, que bueno, era Rusia. Vamos a cambiarle este nombre. No, se lo dejamos así, luego podemos ponerle un numerador. Entonces lo voy a ejecutar. Perdón. Ya tenemos aquí faltó el salto de línea, como usualmente pasa. Entonces aquí está el valor. Y me ha faltado algo, me faltan unas comillas. Y ahora sí, tenemos aquí ya México, capital Distrito Federal, idioma español, población 120 millones, la Unión Soviética, capital Moscú, idioma ruso, población 160 millones. Ahora, la diferencia entre uno y otro es que podemos ver que aquí hay un ampersand. Y la razón es porque cuando nosotros utilizamos el constructor new, lo que hace Go es que nos regresa un puntero. Ahora, ¿existe la posibilidad de hacer esto con esta otra sintaxis? Sí, si nosotros utilizamos aquí el ampersand.
es en esencia lo mismo. Entonces aquí están los dos con un ampersand y los dos son punteros. La diferencia en esencia estriba es lo mismo que cuando trabajamos con las variables. Estamos en uno trabajando con copia y en otro estamos trabajando con la dirección en la memoria. Por ejemplo, en México la capital cambió de nombre y ahora se llama la Ciudad de México. Entonces vamos a crear un México 2 y esto va a ser una igualdad de México. Y lo que va a suceder es que como esto no es un puntero, la estructura se comporta igual que las variables, a diferencia de los arreglos, que ya vimos que lo que hacen es que solo generan una referencia. Entonces ahora vamos a decirles que México 2 punto capital es Ciudad de México o CDMX. CDMX. Y vamos a imprimir esto también aquí. Siento fue en México 2. Y vamos a decirle que Rusia ahora, ya Rusia 2, ya no es lo mismo. Ahora vamos a hacer una igualdad entre Rusia, o sea, la Rusia 1. Y vamos a decirle que ahora Rusia.nombre ya no se llama Unión Soviética, se llama Rusia. Entonces vamos a imprimir aquí abajo, F, por ciento B, por ciento más V, perdón, un salto de línea, y Rusia 2. Guardamos. Entonces ahora ya una vez que esto está listo, voy a ejecutar. Y lo que sucede aquí es que como pasa cuando utilizamos una igualdad por copia, si yo cambio un valor al nuevo valor de la igualdad o al anterior, uno no afecta al otro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en dos lugares diferentes en la memoria. Lo que hice yo fue básicamente copiar todos los valores de México sin número a México 2 y a México 2 le cambié el valor de la capital por Ciudad de México, CDMX. Pero en el otro caso, al hacer la igualdad, lo que estoy haciendo es básicamente crear nada más un enlace al espacio en la memoria, que en este caso es un puntero. Y al momento que yo le cambio el nombre, que antes era Unión Soviética, cuando se lo cambio a Rusia 2, pues cambia automáticamente en la otra variable y ya no tengo el mismo nombre que tenía antes, que es Unión Soviética, en ambos casos. Esto lo podemos desglosar incluso así. Si yo aquí le doy por ciento %P, y también por ciento %P, porque voy a imprimir la dirección de memoria, tengo que proporcionarles aquí el Rusia, que es ya un puntero como dijimos, y Rusia 2 también es un puntero. Pero en el caso de México, en México 2, no sucede así. Y la situación pasa porque estos son punteros abajo y estos arriba no. Entonces yo tengo que incluir el ampersand para que me pueda imprimir la dirección en la memoria. De otra forma me va a imprimir solo el ampersand y la estructura de cómo luce la forma en que luce la estructura país. Entonces aquí tengo ya los dos, bueno, los cuatro en este caso. Voy a ejecutar. Entonces aquí tengo ya, puedo ver las direcciones en la memoria. Puedo ver que esta y esta para el primer escenario no son las mismas, como pasó con las variables, con los ejercicios de las variables. Y este para Rusia sí lo son. Entonces hay que tener cuidado ahí porque cuando nosotros utilizamos el operador new, básicamente lo que estamos diciendo es que nos crea una nueva estructura, pero que nos regrese un apuntador y sobre ese apuntador empezamos a trabajar. Esto también es importante a la hora de trabajar con funciones, porque por ejemplo aquí voy a utilizar imprimir detalles. Voy a, por ejemplo, a pasar un apuntador o un pointer para que no me genere una copia. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Que bueno, únicamente tomaría la referencia y sobre estos valores imprimiría, porque yo no necesito generar una copia de los valores para imprimirlos, basta con que utilice los originales. Entonces, ¿cómo llamaría yo esta función? Vamos a comentar esto y hacer la impresión de una vez. Aquí
Hacemos fmt printline, printf % más v de p. Entonces, en este caso sería el valor de, bueno, la dirección de país. Entonces vamos a imprimir aquí este valor y vamos a invocar imprimir detalles. Y como me pide un apuntador para México, aquí lo que hace Vim es ponerme el ampersand automáticamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si no se lo pongo, me va a tirar un error del compilador diciéndome la variable país no es un apuntador. Si lo ejecuto en el código, no lo voy a correr todavía porque me requiere que yo imprima Rusia 2. Entonces vamos a imprimir Rusia primero y luego imprimir, bueno, perdón. Vamos a imprimir México 2 y luego vamos a imprimir Rusia y luego vamos a imprimir Rusia 2. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar este sí a propósito para que me truene el compilador. Y aquí me dice no se puede utilizar país como tipo apuntador país en imprimir detalles, que es lo que me está sucediendo aquí. Entonces aquí tengo que poner el ampersand. Guardo. Ejecuto nuevamente. Y ahora sí me está imprimiendo todo. Se me volvió a olvidar poner el salto de línea. Qué cosas. El salto de línea. Perfecto. Y además podemos poner también la dirección del puntero. Entonces ya tenemos esos dos. Vamos a ejecutar nuevamente. Y ahí tengo ya todos. Todos se están trabajando como un pointer porque realmente para imprimir no ocupo más que la dirección de la memoria. Y bueno, estos son las estructuras. Ese es el trabajo con apuntadores. Es bien importante entender esta parte porque en realidad si nosotros podemos evitarnos el trabajar con copias y copias de las estructuras, por ejemplo, en este caso, imagínense que cuando yo creo México 2, pues estoy duplicando cada uno de los valores. Entonces, entre más valores tenga la estructura, más espacio voy a necesitar en la memoria. Si yo me puedo evitar eso y simplemente utilizar un apuntador, todas las referencias que yo utilice de mi instancia de país, mientras no realicen un cambio en el valor de alguna de las propiedades, yo puedo continuar utilizando el mismo espacio en la memoria. Entonces, bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente lección.